La Sirenita y los tontos, porque tenemos a los tontos a toda velocidad. Los tenemos activísimos, están pero felices de la vida. Hace muchísimo que no estaban tan contentos. ¿Qué es lo que pasa? Mire usted. Apareció el tráiler de La Sirenita, y en el tráiler de La Sirenita se ve a Ariel así. Ariel es una chica negra, o de orígenes probablemente de esclavos africanos en Estados Unidos. Una chica muy hermosa, muy jovencita. Esta es la única escena donde aparece su rostro. Y se han puesto los tontos. Uy, amiguito. ¿Quién ha visto una sirena negra? No sé cómo son las que tú has visto. No, es que la sirenita tenía que ser rubia porque Hans Christian Andersen es un personaje de la ficción. De esto ya hemos hablado. Tú puedes hacer un Ricardo III únicamente con japoneses, convirtiéndolo en shogun y convirtiendo a los ejércitos ingleses en samuráis. ¿Por qué no? Y si lo haces muy bien, haces Ran. Y eres Akira Kurosawa y eres uno de los más grandes dioses del cine. Porque Ricardo III es Ran. Sí, es Ran, ¿no? Sí. No, me estoy confundiendo. Pero bueno, es una tragedia shakespeariana. Varias tragedias shakespearianas las tomó Kurosawa y las trasladó a Japón. Y lo hizo de una manera maravillosa. Y si no han visto ustedes el cine de Kurosawa, dejen esto y vayan a buscarlo. ¿Se puede hacer a Shakespeare o a Cervantes en Kenia o en Nigeria? Por supuesto que sí, los actores eran negros. Ay, pero ¿cómo es posible que el Segismundo de La vida de sueño sea un keniata? Porque sí puede, ya, ¿qué importa? Es un actor, es actuación. Pero eso no es, eso ya lo comentamos alguna vez en el pasado, pero eso no es lo importante. Lo importante es esto. Primero que nada, todos los... Cállate. Nadie apostó a qué hora empezaba mi teléfono a creer que le hablaba. Mi reloj a creer que le hablaba. Siempre cree que le hablo en los streamings. Los que han armado el escándalo terrible de cómo es posible una sirenita negra, ninguno va a irla a ver, ¿eh? O sea, no son niñas enamoradas del concepto de Ariel. La actriz, yo veía una entrevista con la actriz, el otro decía, ella estaba, adoraba a Ariel con su pelo pelirrojo y todo en los dibujos animados de Disney, ¿no? Pero los que se están quejando no son los que veían La Sirenita y ahora van a ver esta película, ni vieron La Sirenita, ni han leído el cuento de Hans Christian Andersen, ni van a ir a ver esta película. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, para centrarnos en qué es lo que quieren, tenemos primero que nada que saber qué es esto de la inclusividad y de la diversidad que ahora tiene a muchos muy preocupados. Mira, los ciudadanos negros de los Estados Unidos lucharon muchísimos años por los derechos civiles, por sus derechos civiles, con una situación terrible, linchamientos, bestialidad, violencia, hasta los años 60. A mí me tocó todavía enterarme de linchamientos en los años 60. Yo tenía 10, 11, 12 años y abrías los ojos y decías, pero qué horror. Bueno, pero en el momento en que realmente los negros en Estados Unidos empezaron a tener reconocimiento y respeto social, fue cuando alguien se dio cuenta que eran un mercado. Es decir, que tenían capacidad de compra y por lo tanto tenían capacidad de influir en la toma de decisiones mercadotécnicas o debían ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones mercadotécnicas. Entonces empezaron a hacer productos para ellos, empezó a incluírseles en los comerciales, en los anuncios, en la publicidad. Empezaron a ser considerados parte de la sociedad porque eran parte económicamente activa de la sociedad. Así funciona, lo siento, ¿eh? Lo siento para los que creen que todo esto es una cuestión solamente de conciencia social y justicia. Nah. Los mexicanos fueron despreciados en Estados Unidos de una manera increíble hasta bastante después de los años 60, y eso que el gran grueso de la inmigración mexicana se hizo precisamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando muchísimos mexicanos fueron a sustituir en las fábricas y en el campo a los trabajadores de las fábricas y del campo que estaban
los estadounidenses que estaban en el ejército peleando contra los japoneses y peleando contra los alemanes después de 1944. Antes la guerra que tuvo Estados Unidos fue la del teatro del Pacífico Sur. Bien, pero cuando los mexicanos son una fuerza económica, cuando son una parte de la sociedad que influye en los resultados de las empresas, a ver, esto no es maldad, pero si tú tienes un mercado al que quieres atender y te das cuenta que no estás atendiendo al 20% del mercado que puede usar tus productos y te puede además comprar, buscas cómo llegar a ese 20%, ¿no? Y de pronto los mexicanos y los salvadoreños y los hondureños y los guatemaltecos salen en la publicidad y empiezan a ser respetados socialmente porque son mercado. Esa misma historia está ocurriendo ahora con sectores que durante años fueron marginados, los homosexuales, los transexuales, etc. Y como son un mercado, la industria, y en este caso la industria del entretenimiento, está tratando de ver cómo llegar a ellos. A veces son muy burdos, tratan de hacer una película, un remake de una película, pero ahora solo con mujeres porque va a quedar muy bien. Es un fracaso. Y muchos se escandalizan, en el caso de Ghostbusters, muchos se escandalizan, dicen, claro, esto falló porque los antifeministas nos atacaron. No, mira, falló porque la película era muy mala. Muchos años antes que Ghostbusters de chicas, fue a League of Their Own, donde por cierto Madonna hace uno de sus mejores papeles. Yo la prefiero como actriz que como cantante toda la vida. Y hay un montón de actrices maravillosas. Cuenta la historia de las mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial jugaron al béisbol porque los jugadores de béisbol estadounidenses estaban peleando la guerra. Y se creó una liga de béisbol de chicas. Y la película narra la historia de uno de estos equipos de béisbol de chicas. Y es una película excelente. Y nadie la defendió solo porque fuera de chicas. Se defiende porque es una película excelente. ¿Qué es de chicas? Pues está muy bien. Raíces fue una grandiosa serie, pero no tenías que aplaudirla porque incluía a negros. Contaba la historia, pero la contaba de una manera excelente. Entonces, la industria del entretenimiento está buscando cómo llegar a ese mercado y hacerlos parte de la población a la que atienden y de la cual viven. Pueden estar convencidos, por supuesto, pueden haber cambiado, porque todos hemos cambiado nuestros puntos de vista respecto de la homosexualidad, respecto de las razas, de las no razas, de las razas que no existen, de los colores de la gente, de las actitudes sexuales, de las preferencias sexuales de nuestro vecino. Se puede cambiar de actitud, pero cuando cambias las películas, cuando cambias la televisión, cuando cambias los libros, lo haces porque quieres llegarle a gente que es parte de la sociedad a la que atiendes. Quien se opone brutalmente en este momento a La Sirenita, lo que está tratando de hacer no es promover el racismo, nada más. Es evitar que este mercado se desarrolle. Es evitar que tenga éxito una Sirenita negra. Primero que nada porque va a haber más negros en el cine y ellos lo odian. Y segundo, porque van a convencer a más personas de que el color de la piel igual no importa. Y esto lo odian todavía más que la presencia de personas de razas que consideran despreciables o de colores de piel que consideran despreciables, habiendo quedado claro que no existen las razas. Entonces, están atacando brutalmente a La Sirenita porque están previniendo un futuro en el que tengan que ver cosas que no les gusta ver, que es a personas que odian participando en los medios de informativos y de entretenimiento y de comunicación y de diversión, y que otras personas como ellos, así de piel más o menos blanca o verde como yo, disfruten ese entretenimiento sin detenerse a pensar que están escuchando a personas que les molestan a los racistas. No es que ellos quieran defender de modo alguno la pureza del legado de Hans Christian Andersen. Ahora se han quedado fritos muchos cuando se enteraron de que La Sirenita es una metáfora de Hans Christian Andersen porque un tipo del que estaba enamorado se casó con una chica. Y Hans Christian Andersen pues, era un homosexual de closet que sufrió muchísimo además por esto, ¿no? Y algunos, pero estamos defendiendo los cuentos que escribió un señor que era gay. Sí, fíjate,
Fíjate lo que te has convertido. Entonces, eso es lo que está pasando detrás de lo que parece ser una reacción contra La Sirenita. A ver, hijos míos, se estrena en mayo de 2023. ¿Tú crees que Disney son tontos? ¿Por qué está lanzando en septiembre de 2022? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 8 meses antes está lanzando un tráiler. Para que esto suelte... para que esto suelte presión, para que esto suelte vapor de los grupos racistas a los que lo que menos les interesa es que una obra de ficción sea leal a lo que quizás quería su autor. Yo estoy seguro que Shakespeare no quería ser un Ricardo III en un shogunato, porque Shakespeare ni siquiera sabía que existían los shogunatos. Pero a Akira Kurosawa le sale muy bien. Así que, hermanitas, hermanitos, sistercitos y brothercitas, esta es la historia.